¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva con muchos temas para platicar. Obviamente estaremos hablando de la Liga MX, de la victoria de Cruz Azul, qué pasó con Chivas, qué va a pasar con Chivas y obviamente también revisar al América porque si alguien echa las campanas a vuelo después de esta contundente victoria del América, pues también tendría que revisar algunos detallitos porque sí. Fueron contra un no muertos, sino que prácticamente tuvieron que sacarlo de Catacumba para que pudiera estar en la cancha. Eso es lo que es el equipo de Puebla y Mazatlán. Los dos, ya sabemos, pertenecen al grupo Azteca y pues ahí seguirán estos dos equipos hasta que alguien se atreva a comprarles y cambiarles la historia. También, obviamente, hay muchas manifestaciones y seguramente Eli Patiño las ha percibido, de gente que dice quítenle el mundial a México y otros que obviamente dicen que esto no significa nada. Recuerden que para el 86, en 1985, ocurrió el tremendo terremoto que sacudió y que lutó a la Ciudad de México y a México en general. Y México estuvo listo para ello, con algunas mentiras y desfases del gobierno, pero bueno, estuvo listo. Y recuerdo que en 1970 había ocurrido la matanza de Tlatelolco, también obviamente patrocinada por el abuso del gobierno, el general García Barragán, pero México está, yo creo que va a organizar la Copa del Mundo. No lo celebro, recuerden, siempre dije, México no está en condiciones de organizar la Copa del Mundo, sobre todo por el impacto financiero que va a tener. Pero bueno, eso ya les he dicho tantas veces. Alemania era el país número uno, la economía número uno antes de su Mundial 2006. Después cayó al segundo lugar. ¿Por qué? Porque hay una serie de rezagos. Hay una serie de rezagos que hay que ir afrontando como nación. Pero bueno, Elizabeth Patiño, ¿con qué quieres arrancar? Nos vamos directamente con estas Chivas que para mí hicieron mejor las cosas. Me agradó lo que hizo el Guadalajara. Fue un partido realmente para deleitarse, para pedirle al árbitro, al cual yo había criticado, a Maximiliano Quintero, y dio una cátedra de arbitraje. No le puedo criticar nada. Sí, alguien va a decir, es que hubo una falta antes del gol de Chivas, es que el gol de Cruz Azul, o sea, lo que ustedes quieran, pero me parece que Chivas jugó muy bien, que Cruz Azul estuvo a la altura y que vimos uno de los mejores partidos que seguramente se presentarán en este torneo. ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes. Es el mejor partido del torneo, ¿no? Sin temor a equivocarme. Hasta Hasta ahorita. ahora, Y hasta dudo ahora. mucho, bueno, hay que esperar todavía el Chivas Toluca, pero dudo mucho que haya alguno que se le pueda más o menos llegar o estar cerca, porque la realidad es que estos dos equipos son dos equipos que están jugando bien. Guadalajara a mí me gusta más, pero también Cruz Azul viene mejorando. Fue un gran partido. O sea, si tuvieran regalado 30 minutos más de partido, yo creo que hubiéramos estado todos satisfechos de seguirlo viendo. Para mí fue parejo, o sea, no diría que fue mejor Chivas, aunque es cierto, Chivas generó varias oportunidades y no fue fino en la definición, y la pelota detenida, ¿no? Que le costó mucho trabajo a Guadalajara en el tema de la marca. Y aquí es donde se empiezan a marcar algunas diferencias en cuanto a la experiencia, ¿no? Por ejemplo, Armando González es un partido que no se sintió cómodo porque lo marcan bien. En la pelota detenida, Campillo. Habíamos hablado de Campillo muy bien el podcast pasado y sigo pensando que es un gran jugador y es material de selección, pero todavía le falta el tema de esa experiencia, ¿no? De un poquito más de colmillo. Pero en términos generales, bien. Otra cosa, y que yo estoy segura que hoy lo vienes a hablar en el podcast, hablaste de los cambios tardíos o la poca reacción que a veces tenía o el error que tenía Milito en los cambios. Creo que modifica bien. Tan así que le alcanza para empatar el partido, pero bueno, ya después en esos últimos minutos donde termina ganando Cruz Azul 2-1. O sea, hubo un montón de cosas buenas y este Cruz Azul, también Rafa, hay que decirlo y reconocerlo, ya se ve a ese Cruz Azul que pedíamos con Larcamón, ¿no? Creo que de los dos lados hubo buena exhibición de fútbol. A ver, hay que puntualizar algo. Cruz Azul jugó bajo la urgencia que le marcó Chivas,
porque este Cruz Azul no lo hemos visto anteriormente en el torneo. Es decir, sí, partidos en los que jugaba bien, pero no partidos en los que se comprometía espectacularmente como lo hizo contra Chivas. Esto nos lleva a establecer algo muy puntual. Chivas es el referente en lo que es el fútbol en este torneo. O sea, Chivas es el que exige al adversario y lo vamos a ver contra Toluca. Toluca el fin de semana jugueteó en la cancha, lo habíamos platicado, jugueteaba en la cancha y jugueteó, hizo lo que quiso con Necaxa, lo mató cuando quiso, lo resolvió cuando quiso. Y en el caso de Chivas, queda claro que es el que le exige al adversario. O sea, Cruz Azul tuvo que salirse de la forma en la que normalmente juega para poder enfrentar al Guadalajara. Y me parece magnífico que Cruz Azul te muestre tantos recursos. A ver, vamos a una situación de referencia. Gudiño para mí fue el jugador del partido de Cruz Azul por las que ataja. Y Dita fue el otro jugador del partido porque la marca que hizo sobre Armando González fue realmente fantástica. Tú hablas de colmillo. Yo iría al escenario que tantas veces hemos platicado, que es algo del control y de la parte genética del jugador sudamericano. Esa marrullería, entre comillas, a una marrullería dosificadamente positiva en la cual marcó la evidencia. O sea, vimos a Campillo que parecía Beckenbauer, parecía Maldini marcando a Henry Martín, pero pues Henry Martín tampoco tiene las mañas del Toro Fernández, tampoco tiene la astucia del Toro Fernández y ya no tiene la fuerza atlética que tiene el Toro Fernández. Entonces, sí, Campillo le cambiaron prácticamente un adversario en una dinámica totalmente distinta. Los cambios que yo había criticado a Milito, a ver, todos, de hecho, el gol de Chivas lo generan solo los cambios. O sea, las jugadas de Camberos, lo que hizo Camberos en la cancha, dices, ahí está, un muchachito sin vergüenza, eso es lo que tienes que hacer partido tras partido en el Guadalajara y vas a ser titular. Lo de Brian Gutiérrez, que yo dije, ¿cómo lo vas a acomodar sacando a Efraín? El tipo resolvió, pero fantástico. No, Milito muy bien. O sea, y Chivas queda claro que tiene mucho trabajo. Tú no puedes pasar tan cómodamente de línea de 5 a línea de 4 si no lo has trabajado y si no tienes una identificación de tus jugadores muy clara. Lo de Milito se me hace soberbio hasta el momento, ¿eh? Y qué bueno que así sea porque, insisto en ello, Milito era la quinta opción de Chivas, detrás de Domenech, detrás de Osorio, detrás de no sé cuántos. Ahí estaba Milito y Milito es el que finalmente entiende al jugador mexicano y lo está haciendo jugar muy bien. No, la verdad, insisto, fue un partido realmente muy agradable y el árbitro, que yo lo había puntualizado que iba a ser un desastre, bueno, pues resulta que hizo un buen trabajo. Creo que no se puede criticar absolutamente nada de este partido. El Oso pegando, muy bien, lo del Oso, ¿no? Lo de Richie Ledesma también, muy bien. El Cotorro me parece que está todavía golpeado de lo que le pasó en selección mexicana, tendrá que reencontrarse, pero bien, el Guadalajara muy bien, insisto, el Guadalajara fue el pivote del partido que vimos, porque, a ver, referencia, Cruz Azul Tigres, fue un bodrio de partido, Eli. O sea, Cruz Azul se acomodó con Tigres y nos Sí, ofrecieron no, un no, no, bodrio no de se acercó a partido. este partido. Cruz Azul se acomoda. Cruz Azul se acomoda con Chivas y diga, venga, pues vamos a darnos de cachetadas. Por eso el partido de Toluca, creo que ya es una jornada y lo está promocionando mucho la televisión, pero es una jornada con 3 partidos en sábado, ya hablaremos de ello el viernes, que dices tú, espérame, a ver, déjame preparar el menú porque no me levanto. Hay que ver los 3 partidos que se vienen ahí. Y esperemos que sea tan bueno como este. Digo, sería Yo no lo arriesgarme dudo, ¿eh? demasiado a pensar que este va a ser el mejor partido del torneo regular, porque, digo, ya pensando en liguilla, pues varios equipos van a estar con menos de lo que hoy tienen, ¿no? En ese el principal será Guadalajara, pero muy bien, Rafa. A ver, algunos veo que ya están diciendo, sí, pero perdiste, ¿no? O sí, pero seguías festejando un invicto de 6 partidos. Yo creo que hoy Guadalajara debe de estar más tranquilo y feliz que nunca. No sé si les alcance para ser campeones del fútbol mexicano. Hoy serían No, candidatazos, o sea,
Y, e- y en La el, selección los y va en a el matar. mismo lugar que Toluca y en el mismo lugar que Cruz Azul, o sea, yo los pondría a todos en la misma línea, los tres los ponía como candidatos para llevarse el título, pero bueno, ya la liguilla será distinta. Pero lo que hoy está haciendo Milito, qué bueno que Torres no quiso, qué bueno que Juan Carlos Osorio no quiso, porque encontrar a un entrenador, y no sé si aquí vas a coincidir conmigo, a mí me gustan más estas Chivas que las Chivas de Matías Almeida, ¿no? Y yo sé que la gente de Guadalajara Y, se quedó muy feliz con esa versión y porque ganaron y les encantaba Matías Almeida, pero ver jugar a este Chivas, en verdad, a mí me da mucho gusto que haya por lo menos un equipo en el fútbol mexicano, o pongamos dos o tres, pongamos a Cruz Azul, pongamos a Toluca, que sea tan entretenido ver, Rafa, porque cuando tenemos Premier en la mañana, Liga Española, y llegas a la Liga Mexicana, la verdad, pero es una hueva terrible verte un partido de Mazatlán, de Santos, del mismo León, Juárez, Puebla. De Juárez, que más o menos ahí, de Querétaro, o sea, de ciertos partidos que dices, ¿es necesario verlos? Pues sí, porque es parte de nuestra chamba, pero son partidos muy malos de demasiados errores. Este fue un partido de muy buen nivel, y si no le ibas ni a Cruz Azul ni a Chivas, que al menos es mi caso, lo disfrutas mucho más, ¿no? O sea, fue un partido muy bien jugado, y Guadalajara va por buen camino, ¿no? Lo mismo Cruz Azul, pero estas Chivas ha hecho un gran trabajo, Milito. Un gran trabajo. Sí, por ejemplo, jugadores como Camberos, él los logra meter pensando me refiero a meter en la misma sintonía que soy Chivas, pensando en una liguilla, pues también ya le estás haciendo ese trabajo a Guadalajara que no hacía, fuerzas básicas, darle minutos a la gente A ver, joven. Eso también es lo que se necesita. dos cosas. Con Matías Almeida, recuerda que era un equipo armado a billetazos. O sea, llegaron contrataciones como el Gullit, que pudo resucitar con Matías Almeida. Llegaron las contrataciones de Pizarro, llegó, Pulido. ay, se me fue el nombre del portero. O sea, fueron llegando jugadores que eventualmente significaron una inversión tremenda. Esta vez la inversión no alcanza ¿Pero esas juega mejor este dimensiones. o no? Toda la, es que Sí, juega depende. A ver, mejor. yo le doy mérito a Almeida. Yo le doy mérito a Almeida porque a jugadores irresponsables los hizo jugar bien y sacrificarse por el equipo. Fueron los mejores momentos de Pizarro, de Pulido, del Gullit. En cambio, ya vimos el desastre, el lastre que representaban el Chicharito y Pulido y el Guti el torneo pasado para Milito. Cuando se deshizo de ellos, estamos viendo esta versión del Guadalajara. Y la otra es que, a final de cuentas, la pregunta sería, si se enfrentan estos mismos equipos en una final, ¿apuestas porque el resultado sea el mismo? Yo no. Yo definitivamente, siendo a visita recíproca, yo no creo, ¿eh? No creo que este sea una referencia para pensar que si juegan en liguilla Chivas y Cruz Azul, vaya a establecer que Cruz Azul es mejor. No, porque son a 2 partidos, ¿no? Y uno lo jugará. Y aprenden. El jugador aprende y el técnico Sí, aprende. y es normal, a ver, este partido se decidió por pequeños detalles que son muy válidos, o sea, el que tú trabajes bien la pelota detenida, Cruz Azul, que tiene a gente con experiencia, con lo que le gusta al Arcamón, ¿no? Con barrio, le meten, van con mucha fuerza, y así es como tienes que ir, con determinación a buscar la pelota. Y Chivas, bueno, que es un equipo que tendrá que aprenderlo y tendrá que tener también ese grado, no sé si llamarlo malicia, pero sí ser un poco más determinante en cuanto a ir a Canchero. disputar las pelotas, porque necesitas esa fuerza, ¿no? Que si vas a meter un poco más fuerte la pata, pues ni modo, es parte del escenario que se te puede llegar a presentar, pero no, Rafael, a ver, yo creo que a 2 partidos avanzaría Chivas, a 2 partidos, No, para como que vea, es, porque así se juega la liguilla, ¿no? A 2 partidos. para dejar en claro, pues, que este es un partido que el antichivismo aprovecha esto para decir, ahí está, no les alcanzó para más, jugaron contra uno de los top y se acabó la historia. No, no, el partido resiste un análisis en muchos detalles que te permite pensar que si estos se enfrentan en liguilla, no hay favorito, no hay favorito. Por eso el partido con Toluca va a ser muy agradable el fin de semana, así que habrá Y que va a ser muy prepararse para diferente. A disfrutarlo. Bueno, ver, esa versión no, de claro. Larcamón ya les enseñó cómo.
Toluca no tiene la misma forma de Cruz Azul, pero ni de cerca. Y el No, turco pero tiene ¿tú crees otras que, formas y tiene otro tipo de tú jugadores. crees que el Entonces va a ser un partido tú crees que muy Mohamed, distinto. Mo- Mohamed, ¿tú crees que Mohamed va a aprender del Arcamón? No, hombre, por Rafa, favor, o sea, más bien habrá loquillos que lo piensen. Es bueno aquí aclararlo. Además que, a ver, aunque quisiera, me refiero poner algo similar, su equipo está armado muy distinto. Entonces va a ser un partido no, 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 diferente que espero que también sea tan agradable como lo que acabamos de ver de Cruz Azul. ¿Por qué? Porque Toluca se la ha llevado así como de, ya el segundo tiempo le he hecho un poquito más y nos alcanza para golear. Ese ha sido Toluca. Hay que verlo con un rival como y, y- Chivas que le va a exigir. y lo malo es que Marcel Ruiz sigue acumulando amarillas, pero bueno, ella sabrá hasta dónde Es se muy arriesga. alocado. Pero no, pero el Arcamón que se siente aprender de Mohamed. No, 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 son todo lo contrario de lo que esperábamos de Chivas Cruz Azul, sí va a ocurrir con Toluca. Se complementan mejor para darse, pero con todo, ¿eh? Y esperemos que sea un buen partido.